Bueno, vamos a un especial del mes de noviembre. Mes de noviembre, además que, ya os lo digo, tenía una lista que había apuntado yo de unos 120-125 juegos y he tenido que hacer una criba que se me quedase una lista 80-82 juegos, los mejores que creo que son mejores a mi punto de vista. Seguramente que no, igual notáis a faltar alguno, pero vamos allá. Empezamos con el primero. Ya me decís si la música está en pelín fuerte, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el primero del mes. El Karate Survivor, un juego roguelite, beat 'em up, acción pura y dura, acaba de salir en Steam. Esperemos que también haya consolas. Pixel muy chulo, que ya lo habíamos visto en el canal. La verdad es que mola un montón. Muy guapo. A los Jackie Chan. A los Jackie Chan. La jefa dice Odorono. La jefa no está por aquí hoy. La pobre está un poquito pachuchina. Está pachuchina hoy. Y como veis, muy guapo, eso sí, podemos matar aquí hordas de enemigos a saco, pero tiene buena pinta. Con habilidades, con cartitas. Sí, Odorono, lleva una racha, engancha cada 2 meses un constipado. No se escucha, no, es que le quitamos el audio, naranjita. Ponemos música de fondo. Entonces lo de... Muy chulo este Karate. Survivors. A ver si nos llega a consolitas. Bueno, el Mon Mystery. Mon Mystery... Este juego no está nada mal. Y es un juego que es de supervivencia, aventura, primera persona a nivel espacio, como podéis ver, bastante chulo. A pesar de que es un juego con bastante discretito a nivel lo que sería el equipo de desarrollo, pero les ha quedado muy bien. Bastante guapo. Y este ya está disponible para disfrutar. Dice, ese Jackie Chan que pasó por una cirugía estética fallida. Bueno, el Jackie Chan, a ver, está guapo. Roguelite estilo karate. Hasta ahora poco había, ¿no? Naveche. Es probarlo a ver qué tal. Pero hablan bien de él. Hablan bien de él. Y este también tiene buena pinta, la verdad. Este Moon Mystery. Pero uno que sí que me macho tilín es este Nimrod's Grand Craft Survivor, una especie de juego de supervivencia Twin Stick Shooter. Pixel, muy chulo. Ahora, tiene pinta de que fácil no va a ser, pero ya sabéis que los Twin Stick me gustan mucho. Pero este tiene buena pinta, además la factura técnica del Pixel es muy guapo. Sí, son adictivos, son adictivos. Además, este mes ya veréis que a nivel calidad, un mes muy bueno, lo que sería de factura de indie, bastante buen mes, muy buen mes. Juegos que ya sabíamos y otros tantos que no sabíamos y que además están muy bien. Este es el Nimrod's Gunecraft Survivor. La única pega es que casi la mayoría de los juegos últimamente le están metiendo demasiado roguelite. Es decir, es algo que ha venido a quedarse. Antes eran ciertos juegos eran roguelite y ahora la gran mayoría de este género le meten el roguelite. Pero bueno, te acostumbras y sabes que las mejoras no son para siempre. Hay que acostumbrarse a eso. Está muy chulo. Bueno, y este acaba de salir, el Albatross. Y además también ha llegado a físico un juego que el publisher Sodesco lo ha traído, parece que en exclusiva a PlayStation 5. Ya lo tenéis en la calle, digital, también en Steam.
Juego de aventura bastante guapo. De la gente Sodesco, que lo ha traído Tesura. Tesura Games lo ha publicado en España. Y que Eva lo tiene ahí pendiente para hacer una review. Me indica. Ella me indica que lo tiene ahí pendiente. El Albatros. Muy buena pinta, sí. Bueno, ahora a ver qué pensáis de este. El Ascending Inferno. Y además me he enterado que Eva me ha pedido una aquí. Y yo digo, pero ¿cómo me haces me generas este problemón? ¿Por qué? Porque este es un juego que es difícil a más no poder. Es un juego de pixel. Este semi-pixel con plataforma, con juego en este semi 2D. Es jugar a fútbol con esta pelotita, como podéis ver, y plataformas. Es decir, tienes que dar a la pelotita sin perder el equilibrio y mandarte al carajo. Como podéis ver, una premisa muy interesante, muy chula, pero que a la vez es muy, muy difícil. El juego es Ascending Inferno. Se puede ser infernal, sí. Original es un punto, ¿eh? Muy original. Hola, Nesima, ¿qué pasa, guapa? Tiene pinta de jodido. Bueno, mucho, pero mucho. He visto un gameplay de un chaval que lo estaba jugando y ha mandado a la mierda el juego como 20 veces. Y sin miedo a dejarse los dedos, ¿verdad, Drono? Bueno, este Bat to Bat Apocalypse, un juego que ha estado en fase beta un par de años y que por fin sale ya al mercado de manera definitiva para el mercado PC. Y tiene buena pinta. Llevas un equipo, es un juego de supervivencia y estrategia. Y la verdad está bastante guapo. Este Bat to Bat. Matar a todo lo que se menea, sobrevivir. Bastante chulo. Sí, aquí la tengo, Drono, la pobrecita, con antibiótico, inhalador. Bueno, tiene un montón de medicación encima ahora. Este bastante guapo. El Bat to Bat. Bueno, y este es otro de estos originales. Bueno, esto, a ver si adivináis. ¿De qué género es este juego? El BioWare. El BioWare. Pues el BioWare es un RPG. Es un RPG estilo Pokémon, pero tienes que generar a nivel genético tus animaloides estos, los generas y los mandas a la guerra. Pixel bastante chulo, a ver si vemos un poquito del juego, un poquito más, aquí. Y luego mola bastante guay el pixel. Puedes generar a nivel aleatorio 1000 y 1000 formas, tema genético. La premisa está muy chula, es decir que tienes ese juego de gameplay, de creación, de investigación y de probar cosas y luego llevarte a la guerra a los muñecotes. Bastante chulo, pixel. Este BioWare. Bueno, si algún juego no veis que os queréis el título y tal, Eva en principio hará la lista para dejarla también en YouTube, para que luego veáis también los juegos que estamos hablando. Bueno, mea culpa. Que ya tenéis en la calle el DLC de Blasphemous. Mea culpa. A ver, ¿ahora qué pasará? Nos sacarán una edición con el contenido extra que al parecer está muy bien, de mea culpa del Blasphemous 2. Puede ser. ¿Qué pensáis? Creo que el DLC son 11,99, si no me equivoco. Eran 12 euritos el DLC. Acaba de salir este mes.
Qué bien se ve. Qué juegazo, ¿eh? Se ve genial. Se ve genial. A nivel pixel, muy chulo el tema de Blasphemous. Vaya curro que se han metido con el juego. Muy guapo. Dice que eres Chanchelo. Para 2025 Blasphemous 1 y 2 con DLC en cartucho. Puede ser, puede ser, puede ser. El tema es... ¿Habrá Blasphemous 3? ¿Kiris Chanchelo? Creo que sí. Todo apunta, guiño, guiño, a que tenemos tercera parte. Escuchar esto porque tiene todo apunta a que tendremos tercera parte. Tanto Team 17 como el equipo de desarrollo, Kitchen, están por ello. Game Kitchen. Bueno, Cold Drive. Cold Drive, si no me equivoco, era un juego de un city building, creación, estrategia, que tenía buena factura técnica, bastante chulo, muy pecero, eso sí. De conquistar territorio, farmear, crecer. Bueno, son este típicos juegos que echas 1000 horas, no te enteras y ahí sigues. Este se ve chulo encima, sí, es muy guapo, ¿eh? Está bastante bien, además buena factura técnica, se ve bastante guapo. No es muy caro además, creo, en Steam. Y este Devilated, un juego además que acaba de salir hace poquito y que es estilo, como veis, primera persona Doom, pero de terror, terrorcito. Este lo vimos el día de Halloween, este Devilated. Monstruos, cosas amorfas, sangre, bastante frenéticos, así. Boomer Shooter. Un buen Boomer Shooter. Hola, Builder. No oyes el sonido de fondo, pero no escuchas la música. ¿No escucháis música de fondo? ¿O está muy flojita? ¿Tú no la escuchas, Builder? ¿No escucháis la música de fondo? Pues qué raro. Voy a subirla en pelín. Es cosa tuya, porque me está diciendo Eva que si escucha la música de fondo. Bueno, ya me decís, si la ha subido un pelín. ¿Alguien más no la escucha? A ver si vamos a estar sin escuchar la música. Y yo aquí haciendo... Tampoco la escucha Dalbert. Qué cosa más rara. Pues voy a subirla un pelín más. A ver si la ha subido a tope ahora. A ver si la escucháis la música de fondo. Tú solo a mí me estás... Otro no me dice que solo me escucha a mí. El juego... No, el juego no se oye, no. Es música de fondo ambiental, la que he puesto. Bajita, bajita se oye. Ahora, vale. La he subido un poco. Igual estaba demasiado baja. Sí, se escucha la música de fondo. Esa es la que quería escuchar, vale. Sí, no, naranjita, pero que la música de foto, la música de fondo se escuchaba, me dice Eva. Ahora se oye un poco. Bueno, vamos a ponerla un poquito más alta. Así. Ya me decís ahora, ¿eh? Bueno, el juego que estáis viendo aquí en pantalla, después del arreglo musical, es un juego que acaba de salir, que es el Dongwu Odyssey, el cual, como podéis ver, no sé si os recuerda a un juego. A ver quién sois los más hermosos y hermosas del lugar, que me decís, esto se parece a esto. Bebe mucho de un juego muy difícil, y además nos ha salido hace poquito la segunda parte. A ver, pistas.
Yo os he dado pistas. Ponte en sonotone, dicen a leche. Bueno, la baja. Ahora me dice Eva que estoy muy fuerte. Bueno, este Dongwu es muy Darkest Dungeon. Muy Darkest Dungeon. Aquí tenemos uno que yo sé que a Eva le va a gustar. A mí también me gusta. Es una especie de RPG. Muy Game Boy. El Frameland. Frameland Avenue Tale. Muy chulo. Lo tenemos ahora también muy baratito. Ha salido en Steam. También en consolas. Muy guapo. Y donde esté el pixel, que se quite lo bailado. Hola, Baru, pasa guapetón. Yo os dejo canalcito de Barugón. De Baru. Me dice Eva que se escucha muy alto la música. Sí, porque es constante. Sí. Que se escucha muy alto la música, dice Eva. No es que cambie en cada tráiler, sino que es una melodía constante y es muy rayante. Bueno, lo bajo un pelín, va. Aplauso de Miau, Bax, dice. Bueno, el Hana. El Hana lo estuvimos jugando aquí en el canal, ¿os acordáis? El Hana lo estuvimos jugando aquí en el canal. Es una especie de Little Nightmare de un equipo, de un estudio brasileño. Es un Spooky Cookie, juego de horror, terror, plataformas. Que lo jugamos en el canal, que ya está en el mercado. Este Hana. Bastante chulo. Tenía algunas cosas que pulir, eso sí. El tema del gameplay y el manejo tenía cositas a pulir, pero por lo demás está bastante bien. Bastante chulo. El Hana. Bueno, ahora para amantes de los Metroidvanias, un juego que diréis, a ver, ¿qué es esto? Pues esto es un Metroidvania. Este es el Mons Placed Rovers. Es un juego cookie, ¿no? Veréis, dirá, este es un juego bastante cookie. Pues no, pues es un Metroidvania bastante chulo. De un estudio asiático. Y ya veréis, está guapo el juego. Empieza como cualquier visual o como cualquier juego japonés. Más de un corte más distendido, más visual novel, etc, etc. Y luego resulta que es un Metroidvania. Me ha sorprendido bastante. Eva igual a ver si lo puede jugar ella. Dice que le ha gustado mucho. Con puzzles. Está guapo. Este Mons Spaced Lovers. Que tengo que reconocer que no teníamos ni idea, ni yo ni Eva. Y se la ha apuntado ella para ver si lo podemos jugar. Que cuidado, que no es muy cookie en tema de combate y en tema de habilidades, cuidado, ¿eh? Está chulo. No parece muy cozy, pues nos ha parecido... nos ha parecido cozy, Baru.
Y por cierto, ya que está aquí por aquí Barugón, vamos a hacer podcast este viernes a las... Bueno, hay que decir hora, pero creo que supongo que empezaremos 8:30, pues si nos alargamos un pelín. Con Diego, Último Cartucho, Jack Pro, Barugón y un servidor. Lo haremos el viernes. Además, el tema será coleccionismo retro versus moderno, pros y contras. Así que venid con las espadas, con los escudos, metralletas, esas cosas, que se vendrá lío. Vamos allá. Bueno, otro Metroidvania. Este Metroidvania, el publisher es Pixel Heart. Tiene muchos visos de que salga físico, pero ya ha salido en digital. Este Zone of Scars, como podéis ver a nivel colorido, se parece a quién va a ser, si no Hollow Knight. Me ve mucho. Otro Metroidvania más que llega. Este también sale en consolas, ha salido para Switch, PC. Este Zone of Scars. Este juego estuvo en Kickstarter un tiempecito y ya está al carré, ya está en digital. Zone of Scars. Visualmente es muy bonito. Bastante bonito, tema de escenarios, combate, y bebe muchísimo de Hollow. Bueno, este juego que vais a ver ahora, Vengeance Hunters, que ha tenido bastante revuelo porque es un juego de un nuevo estudio. El Nalua Studio. El juego lo han distribuido ellos para Neo Geo. Es un nuevo juego de Neo Geo en físico, pero además va a llegar a consolas. Bueno, de hecho ya está en digital. Es un beat'em up muy guapo, pixel precioso. Lo tenéis ya en Steam. Llegará a consolas. Esperemos que algún publisher, a los buena gente de Nalua, o ellos mismos también, como han hecho con Neo Geo, lo saquen en físico para consolas, incluida Switch. Porque tiene muy buena pinta este beat'em up. El Vengeance Hunters. Con fases de shooms, cuidado, Este para Switch se viene así, no, si no ha salido ya, está en desarrollo Kirichanchelo. Además parece que quieren portarlo a todos los sistemas. Sí, Naveche, lo que he comentado, el Nalua Studio, que tiene incluso página web, tiene pre-order para lo que es la edición de Neo Geo en cartuchos de edición totalmente física de este juego para Neo Geo. Y como veis ya para Steam, mira, aquí lo muestra, mira, aquí lo muestra. Neo Geo, a ver, aquí, a ver. Y se ve para que veáis la cantidad de... Ahí, lo he saltado un momentito. Y estaba por aquí. Y mirad. Para AES, para MBS también, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. Para todo. 400 euros el cartuchito, pues te lo digo ahora mismo, Naveche, lo podemos mirar si queréis. El cartuchito Nalua Studio. Aquí lo tenemos. Vámonos a ver si tienen aquí la página. Aquí lo veis. Neo Geo AES 429 la edición, edición limitada, 429 la Special Edition y la edición regular más baratita 350. A ver, es lo que hay, 350. El tema no sé si ellos mismos serán los que van a sacar en físico Switch y PlayStation 4 y PlayStation 5, porque dan a entender
que lo van a poder lo van a sacar estas plataformas. Ojalá, ojalá. Que es la mascota o el emblema del canal. El canal de su estudio, de Vigimon, que además conocimos en la Indie Dev. ¿No os recordáis? Juego arcade que ya está en la calle. El Sulfur. Este juego que estáis viendo ahora en pantalla, este se mostró en la Gamescom, es un boomer shooter bastante chulo, de creación de armas, bastante sencillito. Está gustando bastante a la comunidad este juego. Este es Sulfur. Gráficos simplistas, bastante sencillote. Pero bueno, yo supongo que gente como yo, propio Barugón que está por ahí, seguro que le encantaría esto en físico. Y darle un tiento, ¿eh? Tiene buena pinta. Bueno, esto, el Vampire Survivors, que ya lleva en el mercado bastante tiempo, que mucha gente está enganchada, pues ha salido una expansión que me ha gustado mucho, y es la expansión de Castlevania, el Ode to Castlevania, un DLC muy guapo, mola un montón, la verdad, es que cambia radicalmente el juego. Miradlo, es que cambia completamente el juego, visualmente cambia muchísimo, ya veréis en gameplay. Es que donde salga Castlevania cambia todo, cambia todo. Mira qué guapo. Esto es una oda a Castlevania realmente, muy chulo. Claro, no pierde la esencia de este Twin Stick Shooter, loquísimo, que es el Vampire Survivors. Pero qué guapo, la verdad. A ver, estaría muy guay una edición en físico, ¿eh? Del juego, con todo el contenido. Es droga pura, sí, lo sé, Cristian Chelo. La gente le está gustando mucho. Y mirad que al final no deja de ser un juego muy sencillito gráficamente. Buen píxel, eso sí. El Munch. Este juego... Aquí la premisa es que eres el monstruo. El cual tienes que evolucionar. Matar todo lo que se menea. Es un roguelite. Bebe también del clásico Hades, tiene bastante cositas de Hades, pero aquí además tiene el hecho de poder evolucionar el monstruo con mejoras. Aquí los malos son los humanos. Y depende de lo que elijas, pues evolucionas a uno o a otro bicho. Bastante original. Mata, come y evoluciona. Bueno, este Metroidvania siempre me ha encantado. Llevaba casi 4 o 5 años de desarrollo. Es una mezcla de Metroidvania, Run and Gun, plataformas acción. Ya está en el mercado en digital. Muy chulo. Y esto, por Dios, que alguien nos lo traiga físico. Este Last Vanguard, quedaos con el título. Muy buena pinta. El cual, como podéis ver, parece que como que estuviese en la Primera Guerra Mundial a nivel visual o algo parecido. Pero esa pequeña mezcla de Metroidvania también con Run and Gun, plataformas. Muy chulo. Me gusta mucho este juego a nivel visual.
Last Vanguard. Ya está en digital. Bueno, y el sorprendente Empire of Ants, juego que tenéis ya en la calle, que ha distribuido Microids, PlayStation 5, y que tiene una pinta increíble, estrategia. No sé qué rendimiento tendrá, además de salir en Steam, pero la verdad es que muy chulo lo que se ve, el poder manejar una colonia de hormigas. ¿Alguien lo ha comprado, lo ha podido jugar? ¿Alguien que esté por ahí en directo? ¿Lo habéis podido catar? Kirichanchelo, esa pregunta sobre el tema de Neo Geo, sí. Incluso más caro ahora, Kirichanchelo. Porque no existen esos componentes ni esas fábricas especiales para sacarlo. Y tienen que sacarlo especialmente para Neo Geo. Dice Macarra, Timo. ¿Qué es el Timo? ¿El juego o lo Neo Geo? Es muy costoso la producción de... Mira si es costoso Kirichanchelo, que lo más fácil era machacar juegos baratos, como eran el primer Samurai Shodown, ¿no? Si os acordáis, que era muy baratito, Neo Geo y tal, y los machacaban para sobreescribir encima. Más fácil eso, más barato, menos costoso. Para hacer las repros. Empire of Dance. €400 demasiado. Sí, pero andaba sobre los 280, 290 gastos de producción, Macarra. Ahí andaba, le sale a ese precio los gastos de producción, eso es lo que les cuesta hacerlo. Luego lo demás son beneficios. En teoría, pero claro, tienes que pagar la empresa, además de otras muchas cosas. No es barato, no es barato. Bueno, el Lost Eidolons, el Veil of the Witch. Este juego de un estudio coreano, un táctico RPG. Ya llegó el primer Lost Eidolons y ahora nos llega la secuela con mejor factura técnica, medieval, como podéis ver. Este tiene mi entera atención, la verdad. Le he dicho a Eva a ver si lo podemos jugar aquí con vosotros, este táctico, que tiene muy buena pinta. Lost Eidolons, Veil of the Witch, secuela del primero. En principio se había listado este juego, este Lost of Eidolons, se había listado en Asia, con inglés para Play 5. Se ha listado, todavía no estaba en pre-order. No sé si al final llegará en físico el juego, aunque ya está en digital. Chicken Police, Into the Hive. Bueno, este juego, secuela del primero que llegó, el Red, que es un point and click, que llegó físico Play 4 y Switch, que fue distribuido además en España en exclusiva por Game. Ha llegado ya la secuela en digital, este point and click, detectivesco, muy noir. Aquí tenemos animales o los gallos. Point and click chulo. Aventura gráfica muy chula. Bueno, ¿os acordáis del Procession of Calvary? Ese point and click que además llegó físico, lo trajo Retard, basado en utilizando las pinturas originales. Pues nos llega el mismo creador, nos saca este juego, pseudo secuela, Death of the Reprobate. Ya está en el mercado. Ya está en el mercado. El Death of Reprobate ya está en el mercado. Ya está en Steam en digital. Ojalá llegue también a consolas, que supongo que llegará, pero también físico. Qué bueno el primero. Qué bueno el primero.
Procession of Calvary. Y este es el Death of the Reprobate, que ya salió el 7 de noviembre. A Switch fijo. Ojalá, ojalá, ojalá. Qué chulo. Bueno, el Goat Simulator Remastered, que lo estuvimos jugando, ¿os acordáis aquí? La remasterización del primero. Que bueno, tenía cosas chulas, tiene cosas chulas, está mejor gráficamente, está claro. Yo no lo vi tan bueno gráficamente a lo que estoy viendo aquí. ¿Vosotros lo visteis tan bien cuando lo jugamos? Tan bien como se ve aquí, en el tráiler. Que lo jugamos en Steam, en la Steam Deck. Yo no lo vi tan bien, pero bueno, mejoró bastante. El primer Goat Simulator, que ya lo tenéis disponible además en PlayStation 5 y Steam. La loca de la cabra, liándola por ahí parda. ¿El tráiler es mejor? Sí, el tráiler es mejor. Gráficamente se ve mejor, sí, sí. No lo entiendes en la época ni ahora. En la época estaba guapo, Naveche. Era muy novedoso. Pero ahora... Dice que este punto de la música Eva es perfecto. Bueno, me la apunto, ¿eh? Bueno, el Mythwood. Bueno, este juego es muy chulo. Y además Eva ha hecho una review y un gameplay del juego. Lo tiene pendiente. No sé si lo acaba de subir o lo tiene que subir. Y este juego es una RPG aventura. La ha subido hoy, me dice Eva. Aventura, acción, gráficamente muy chulo. Tiene cosas de farming, tiene un montón de mezclas. La verdad, muy interesante el juego, que se anunció en la Gamescom, que ya ha salido en digital. Y muy buena pinta. Este Mythwood. A ver si este juego llega a físico también, porque además está más que interesante. Hombres lobo, fantasía, demonios, muertos vivientes. Tiene un poquito de todo, ¿eh? Y lo ha jugado Eva, cuidado. Mythwood. Bueno, este, no sé, Naveche, tú que te molan también como a mí los Twin. Este es muy chulo. Es el Red Line Crocs. Me ha dejado muy loco. Parece una carrera normal de coches, pero bueno. Aquí el tema es que tenemos power-ups, tenemos disparos. Ya sea disparando, ya sea con power-ups de destrozarlo todo lo que se menea. Muy guapo, buen pixel. Muy loco, eso sí. Pero qué chulo. Puedes atravesar escenarios. Qué guapo. Muy original. El juego se llama Red Line Crocs. El Run from Mummies. Como bien nombre dice, vamos a estar entre momias. Una especie de juego de acción. Creo que tenía hasta cooperativo, si no me equivoco. Vista cenital, bastante chulo. Quizá los gráficos... A ver, no están mal. Me hubiera gustado más pixel a pedir, pero está bastante chulo. Este Run from Mummies. No lo probaste, es el Red Line. Tiene buena pinta, ¿eh? El Red Line Crocs. Y este también es muy original. Este es Super Shape Hero Factory. Aquí, como veis, aquí os lo dice el propio juego. Mirad. Es un Factory Building Roguelite Tower Defense. Está muy chulo porque el juego aquí, la premisa es intentar
crear nuestro ejército como si fuera una factoría de trabajo y de creación. Tienes esa parte de creación, pero bueno, que esto solamente es una pequeña parte. Tú tienes que crear tu ejército como una factoría de producción, pero ahora pasamos a la otra parte, ya lo veréis. Al mapa, el cual nos enfrentamos con lo que estamos creando a los enemigos. Que el juego está muy chulo, la verdad. Es decir, que tenemos aquí dos partes interesantes de las que compone el juego. Bueno, el Slitherhead, juego de terror, survival, que ha llegado físico a Estados Unidos a Play 5, pero que de momento solo digital a Europa. Así que si lo queréis creo que tendréis que importar. No sé si al final llegará o no este juego en físico a Europa. Slitherhead, este juego de terror de miembros de otros equipos japoneses que han formado su propio equipo y han sacado este juego. No deja indiferente a nadie. Las transformaciones de los enemigos que tienes que... Creo que tú posees... Vas pasando de cuerpo a cuerpo, como habéis visto. Y las transformaciones de los bosses y enemigos es locura, ¿eh? Son la leche. Hay especies de mantis, pulpos, hay de todo. Tremendo O'Neill, ¿verdad? Muy guapo. Lamentablemente el juego se ha quedado físico solo en Estados Unidos. Ya lo podéis comprar en Estados Unidos. En Play 5, pero aquí parece que no viene, no llega. De momento. Este es Slitherhead. Tiene mecánica Souls, evolución RPG. Y aquí parece que, si no recuerdo mal, era tu propia sangre es la que utilizas para atacar. Utilizas la sangre de las formas de 1000 maneras. Mirad, aquí le han cortado el brazo. Muy guapo. Bueno, el Splinter Fate, el juego Hades de las tortugas, que llega a Steam. Después del desembarque en consolas llega a Steam. Un juego de tortugas Hades, roguelite. Tiene buena pinta. A ver cuándo se anuncia por fin la edición física del juego. Buenas noches, Miguel, guapo. Sí, tienen que sacarlo en físico, Neil. Yo creo que se llegará porque las tortugas venden bien. Sea el juego que sea, es una licencia que vende bien. Acabará llegando, ya sea por Limited Run, ya sea por Retail, acabará llegando. Si han llegado juegos más chustas, este que tiene mejor factura técnica y tiene ese aire a Hades que no se le quita a nadie, pues acabará llegando. Con cooperativo. Y como podéis ver, se ve muy bien, se mueve muy bien el juego. Xiphon. Este Xiphon es un juego estrategia muy chulo. Estrategia bélica muy guapo. La verdad es que tiene buena pinta de creación. Eso sí, parece complicado tema de la gestión. Bueno, como todos los juegos de estrategia, una vez que lo dominas es 1000 horas. Xiphon. Muy guapo, además animaciones, las creaciones que tienes
Se ve muy guapo. Bueno, y ahora otro City Building. Juego de creación de ciudades, pueblos, evolución. Juego que se ha ido anunciando durante un tiempo, que al final ha salido a la calle. El Thrive Heavy Lies the Crown. El cual pues tenemos que encargarnos, como podéis ver, de crear la ciudad, defenderla, darles de comer a los ciudadanos. Bueno, ya sabéis, un juego en el cual se acabó tu vida. O sea, tú llegas aquí a jugar y ya se ha olvidado todo el mundo que existes, porque te tienes que pasar las 12, 24 horas cada día para poder jugar las horas y horas y horas que le vas a echar. Este Thrive Heavy Lies Crown. Si esto se mueve así, qué guay. Bueno, y uno de los juegos del mes de la gente de Dotemu, el Metal Slug Tactics, que además ha salido bueno. Lo esperábamos con ansias. También ya se puede preordenar las versiones físicas de coleccionistas, tanto Limited Run como Peace and Love. Nos llega la retail a España a través de Meridian, Play 4, Play 5 y Switch. Y el juego se ve de escándalo. Este Final Fantasy Tactics de Metal Slug. Qué chulo. Gente que lo está jugando en el Game Pass, que lo ha disfrutado un montón, que lo está disfrutando un montón. Que ha tardado un tiempecito, sus 2 añitos desde que se anunció en salir a la calle al final. Pero aquí lo tenemos. Un roguelike tactical RPG. Qué bien se ve. Hola, Ofi, hombre, muy buenas noches. Aquí estamos. Como siempre, al cañón. Al cañón del Metal Slug. Qué bien se ve. Y se más chulo. Bueno, hablamos de los franceses, pero el equipo de Dotemu es un equipo francés. Lo está haciendo, vamos, es uno de los estudios más en formas de la generación. Es juego que sacan, juego que está a un nivel enorme. Bueno, el Night Stones, juego que además lo tiene Eva pendiente, no creo que iba a hacer review si no lo ha hecho ya. Juego el cual se inspira en Zelda, o eso dicen. Bastante celdero, con puzzles, aventura, acción. Este Night Stones. El juego de terror, ¿cómo se llamaba? Slitherhead. Y no me, a ver si lo escribo bien. Aquí lo pongo, Slitherhead. Y este es el Night Stones. Mint Cop. El Mint Cop es una aventura gráfica, buena en click, de investigación, asesinatos. Bueno, es una aventura detectivesca, como casi todas las aventuras gráficas buenas, en la cual hay que desarrollarse puzzles, etc, etc. De hecho, han salido muchas aventuras gráficas este mes, vamos a ver más de una. Y este es el Mint Cop, que también ha salido en consolas, incluida la Switch y PC. Bueno, este es otro juego original, este Bestie Ball,
Juego táctico RPG deportivo. En el cual hay evolución de tus moñigotes, tus Pokémones, y van a jugar a vóley. El vóley de manera táctica, no de manera de activación. Y es un juego bastante original, la verdad. Este Bestie Ball. El cual pues tenemos que evolucionar los Pokémones que estáis viendo aquí, o los Bestie Balls estos, para jugar mejor al vóley. Muy chulo, la verdad es que sea un juego de vóley, pero que no sea realmente un juego deportivo, sino un juego táctico rolero, la verdad es que interesante mínimo es. Bueno, a ver, este juego, no sé si sabéis que Inti Creates es un estudio japonés espectacular, que tenemos desde los Azure Striker a muchos, como el último Umbra Claw que salió en Japón, que no ha salido aquí, Metroidvania, Run and Guns. Nos ha sacado un RPG, de momento solo digital, Pixel, muy baratito, a 5 o 6 euritos está, y me tiene enamorado, y a ver si lo sacan en Japón, aunque no ha salido de momento. Es el Divini Dynamo Flame Fruit. A ver si son capaces de esto no sacarlo en físico. Habría que coger y matar a alguien. Bueno, esto es el nuevo juego de Inti Creates. Juego de menor, como podéis ver, de menor trabajo. Pixel más sencillo, pero muy chulo. Incluso no sé si se verá aquí, pero también incluso en algún momento nos metemos en un mecha, y nos ve de manera frontal andando, muy guapo. RPG de Inti. Si este no sale físico, pues sería el único juego que de momento han sacado la gente de Inti que no llegara físico. Sería una pena, la verdad. Espero que llegue al final. Este Flame Fruit Divine Dynamo. Y como podéis ver, ha salido para todas las plataformas, digital, y a ver si algún día en físico. Bueno, el Epic Auto Towers, un Tower Defense, un táctico, el cual pues tenemos que utilizar de manera efectivista las torres para que el enemigo no llegue a capturar nuestra base, ¿no? Bastante interesante. Es el típico juego que le echas 1000 horas, no te das ni cuenta. Este Epic Auto Towers. Y el Great God Grove, un juego RPG, aventura, acción muy bizarro. Muy bizarro, del típico juego que no deja indiferente a nadie a nivel gráfico. Contenido adulto. Y base RPG. Y mucho componente social también. Juego de, como dirían algunos, juego de autor. Que tiene su propia esencia. Otro Twin Stick Shooter. Este es el Lake of Creatures.
Además, roguelike, como la gran mayoría últimamente están saliendo, de ese estilo. Pixel bueno. Y aquí la premisa es pescar, pero pescamos con disparos. Bastante loco. Pixel. Y este juego que vais a ver ahora, este Little Big Adventure, que lo va a sacar Microids. Bueno, en digital ya está, por eso está aquí. Nos llega en diciembre en físico, en Play 5 y Switch. Este Little Big Adventure, que es el remake del clásico Little Big Adventure. Una aventura de acción que en su momento pegó bastante fuerte. Y dice Naveche, Microids es miedo. Bueno, Naveche, no sé cómo habrá salido, ha salido este mes. Habrá que mirar Steam a ver qué tal están las reviews. A ver cómo lo ponen, si rinde bien. Pero, a ver, se ve chulo. Ahora, claro, gráficamente no es muy allá, pero intenta recrear el original. El Menace from the Deep es un dungeon crawler. Este mes no hay tantos. Con cartas. Muchas cartitas, formar tu deck, con Cthulhu de por medio, con mucho Lovecraft. Más de 150 cartas, como habéis visto. Los amantes de las cartas, otro juego más, están triunfando bastante. Acaba de salir ahora. El Nairi es el juego point and click cookie del mes. Este Nairi, muy bonito. No sé si me ha dicho Eva que lo tiene o no. En perspectiva, pero es un juego muy bonito. Lo tiene para jugarme. Ahora me dice que lo tiene para jugar. Como podéis ver, preciosista. Aventura gráfica. Lo quiere jugar, me dice Eva, este fin de semana. Hay mucha gente que le ha gustado. Parte de una... Y como veis, muy sencillito, pero a la vez tiene buena pinta, ¿eh? Típico juego, point and click, resolver puzzles, avanzar en la aventura. Y estos siempre están bien. El Petit Island, juego que ya salió en digital, de Suedesco, nos llega el año que viene, en enero creo que es, en físico, o si no lo queréis comprar en digital, nos llegará a Play 5 y Switch, este Petit Island, juego además lo llaman Cozy Cookie Game, ellos mismos, la gente de Suedesco. Género, Cozy, no sé si lo de Suedesco sabrá lo que es Cozy, pero sí en la publicidad dicen... ¿Qué juego es el Petit Island? Es un juego, es un cozy game. Digo, ya, pero los cozy games tendrá que explicarle Seba a los de Sodesco lo que es. Que no es un género. Que género puede ser cualquiera, pero ser cozy. Pero bueno, quitando esto, como podéis ver, es un juego. Parece que es un juego costumbrista, es decir, tipo Shin-Chan, de hacer cositas en la isla. Un simulador de vida. Al alba. Y como dice Eva, tiene mucho de alba, también pues hacer fotitos. Este Petit Island, ya os digo, en enero llega a físico, lo trae Tesura de la gente de Suedesco para Switch y Play 5. El Tetris ya está en digital. Esto ha sido un poco batacazo. ¿Por qué? Porque nos llegan un montón de Tetris, pero no nos llega edición física. El publisher es Atari. Y Atari está sacando todo. Ya veis que Atari está a tope. Está sacando muchas cosas en físico. Muchísimas. Y esto no lo saca, por Dios.
Con todo este recopilatorio de Tetris, que es brutal. Y además incluso con entrevistas de creadores, periodistas, que vienen como extras en digital, pues me parece mal. A ver, que no deja de ser un recopilatorio buenísimo, pero la única de manera de momento es en digital. Una pena, esperábamos que esto saliese en físico y al final no es así. No sé si llegará en algún momento, pero ya lo tenéis en digital, en consolas y en Steam. Los Tetris Forever, todo el contenido de los Tetris. Bueno, y el Bet. Este Bet es un RPG muy chulo y llega físico. Esto lo trae Meridian. Es un juego editado por Fulcrum. El publisher es Fulcrum, pero trae Meridian físico a España en Switch. Y no deja de ser, pues no deja indiferente, porque realmente gráficamente es muy diferente. Y es un RPG que ha tenido sus 2-3 añitos de desarrollo. Tiene vista frontal, como casi todos los Dungeon Crawler. Sigue un poquito la estela de Dungeon Crawler. Lo que pasa es que en este caso no tenemos un equipo de por sí, solo somos un personaje con distintas habilidades. Sabéis que los Dungeon Crawler normalmente, o el 99 o el 90% de los Dungeon, llevas un equipo formado por diferentes miembros y que cada uno tiene sus habilidades. Aquí solo eres un personaje. Pero tiene buena pinta. Este Bet. Bueno, otro Twin Stick Shooter, otro Roguelite, Pixel también. Bastante frenético. Pixel bastante chulo, a pesar de que es muy minimalista. Este Jaunok. Pues es una nueva moda. La moda del año pasado o hace 2 años eran los Metroidvania. ¿Os acordáis que sacaban 4, 5, 8 Metroidvanias al mes? Y ahora han llegado los Twin Stick Roguelite. Copiando Vampire Survivors, etc. Nos están llegando muchos. De hecho, he metido este mes 3, 4. Pero podría haber metido 10, 12, porque han sido muchísimos. He elegido los que creo que son mejores. Pero parece que es un género que a nivel indie lo están haciendo mucho porque les da algo de rendimiento. Quizá por cuando las modas vienen, las creaciones nuevas y clones salen, ¿no? El triunfo del Vampire Survivors ha hecho abrir la veda. El Sorry We're Closed, este juego que vimos también en Halloween, juego de terror, un horror survival, pero una mezcla extrañísima porque no deja de ser estos personajes andróginos, por decir de alguna manera, muy cute en algunas cosas, moda en otras, y es un juego es un juego de terror, un juego de horror. Este Sorry We're Closed. Una acción, como podéis ver, muy diferente. Y que Eva me ha dicho que lo jugará ella, cuidado. Se va a atrever. Dice que conmigo, no, lo juegas tú sola. Es muy bizarro, O sea, hay que reconocer que es bizarrísimo. Macarra le han denunciado el vídeo. Dice que Eva, que a Macarra, ¿te han denunciado este vídeo del juego? O lo han limitado. ¿O lo han limitado? ¿En serio? ¿Tan censura han tenido? Dice Rajita que te quiere ver jugarlo. Sí, lo jugará. Si es sola o conmigo, lo jugará.
Bueno, el Temtem. Bueno, pero el Temtem no solo son Pokémones, han sacado el Twin Stick Shooter Roguelite del Temtem. El Temtem Swarm. Con habilidades Roguelite, es decir, hay que aprovechar la franquicia y han sacado su propio Roguelite de acción, el estudio de Temtem. Y aquí los Pokémones disparan como si fueran naves de guerra, ¿eh? No sé si tendrá éxito, esto acaba de salir digital. Ya sabéis que el Temtem, el original, vendió a expuertas. A ver qué tal este. Y bueno, otro point and click, otra aventura gráfica también de estilo noir. Investigación, asesinatos. Este mes ha sido muy bueno para los amantes de los point and click. Ha habido un montón y de muy buena calidad. Este es el The Rise of the Golden Idol, que también ha salido para consolas, entre ellas también Play 5. Que también dice Eva que lo tiene. Los tiene todos. Eva los tiene todos. Ahí, también llega Switch. Switch y Play 5. Tiene buena pinta. Asesinatos. Puzzles. Hay varios de la saga. Ha sido tonto lo tonto. Aquí está muriendo mucha gente, ¿eh? Bueno, el Is This Game Trying to Kill Me del equipo del This Is the Game. Ese juego de point and click que sacó Limited Run nos saca este juego, el cual el juego te quiere matar. Muy chulo, muy guapo, es muy original. Ojalá también Limited Run o quien sea lo traga físico. Con muchos gameplays muy diferentes, ya sea en 3D, en 2D, con puzzles, pixel. Una serie de historias que no va a dejar indiferente a nadie, como ya supuso el primero. Este Is This Game Trying to Kill Me? La verdad es que estos juegos molan mucho. Sí, Eva, sí. Me dice si lo quiero pedir, sí, porque lo vamos a jugar y ahora estará muy guapo. Pero no dejan indiferente a nadie, ¿eh? Son muy, muy originales. Y muy bien hechos. Como podéis ver, jugamos en el juego y a la vez en la vida real salen cosas. ¡Qué paranoia, eh! ¿Qué os parece? Mira, hasta salen pinchos del juego, de lo que sería el ordenador, y te matan si has caído en una trampa. ¡Qué guapo! ¡Qué buena pinta! Bueno, el Everholm, juego de Eva. Un Stardew Valley, pero más cozy todavía. Pixel. Que tiene pendiente Eva de jugar, me parece. Lo tiene ahí pendiente. Como tantos otros, porque tiene una lista interminable. Buenas noches, Nesima. Gracias, guapo, por estar aquí un ratito. Para los amantes del farming, de los juegos cute, puede estar muy bien. Sé que Eva no me lo dirá, pero ya lo digo yo, que seguro que lo quiere físico. Buena factura técnica, buen pixel. Con sus mazmorras, y acción. Tiene acción, muy al estilo Valley. Everholm. Bueno, este juego no lo trae Tesura. Este es el Spirit Mancer. Cuidado con este, que llega físico. Además lo trae Tesura Switch y Play 5, si no recuerdo mal. Sencilla y collector. Pixel. Mezcla run and gun, acción. Toques RPG. Varios personajes. Tiene buena pinta, ya está en digital. El mes que viene nos llega físico de la mano de Tesura.
Este Spirit Mancer. Podemos incluso invocar, demonios para que nos ayuden. Qué guapo. Este sí que lo tenemos reservado nosotros. Este Spirit Mancer, que ya lo vi, me gustó mucho cuando lo anunció Tesura. Y este lo compraremos en físico nosotros. Muy chulo. Rogue Lobs. Bueno, este a nadie le va a dejar indiferente porque tiene un parecido de gameplay y de visualmente al Hades que no se lo quita a nadie. Este Rogue Loops, Roguelite, al más puro estilo Hades, buena factura técnica. Han metido cartitas y habilidades en cartitas, pero para diferenciarse un poquito, no se note tanto. Pero bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Habrá que ver reviews. Acaba de salir digital. No sé si solo PC, también consolas. De momento solo PC. Acabará llegando consolas seguramente, porque tiene buena pinta este juego. Rogue Loops. El Towers of Agasha. El Towers of Agasha. A ver qué os parece. Este juego ya lo tenéis disponible en digital, en consola, PlayStation 5 y Steam. Factura técnica muy bestia. Es un juego indie, pero a nivel visual se ve bastante potentorro. Gráficamente, tanto lo que sería escenarios, personaje, como vais a ver los animales o habitantes de lo que sería este Agasha, esta nación, este mundo. Towers of Agasha. Y además es un cozy. Es cozy, es decir, creación, cultivo, aventura. Es muy guapo. Y aquí al más puro estilo celdero o Genshin Impact. Volamos, escalamos. Hola Luisa, guapa. Ah, y que Eva tiene el key para jugarlo y una key para sortear en el canal. Para cuando lo juguemos, sortearemos una key. Pero la verdad es que es muy guapo. Y pensar que es un estudio indie, Cuidado. Se ve muy bien. Lo raro es que ya salió digital, tanto en Play 5 como Steam, y parece que de momento no está interesado ningún publisher en sacarlo físico. Una pena. Para Play 5. Lo de la mano ¿os recuerda a algún juego? ¿No os recuerda a algún juego? Elden Ring. Igualito. También creación, ciudades, evolución. Muy guapo, la verdad. Hasta pescamos. Muy guay. Bueno, vamos a un Pokémon. Un Pokémon de Game Boy. El Dokimon, con D, Dokimon Quest.
Un juego que no me ha dejado indiferente, al contrario, me ha gustado mucho. No sé si Nintendo y Pokémon Company los va a dejar... no les va a decir nada, pero bueno, a ver qué pensáis vosotros. Dokimon Quest, juego muy Game Boy Color, precioso, me encanta. Me encantaría una edición física. No, a mí se me cae la baba con el juego, en serio. Qué chulo, ¿eh? Qué verdad que Chanchelo, muy chulo. Ya tenéis disponible en Steam, en digital. No sé si sale también en consolas. No, de momento no sale en consolas. A ver si hay algún port. Pero esto, si hubiese una edición física, uff, lo quiero, lo querría. Y Eva seguro que también, porque nada más verlo ya ha pedido aquí. No la conocía. Y al más puro estilo Pokémon de la época, el Dokimon Quest. Bueno, el Locomotive, un point and click muy a lo Agatha Christie, a los 12 negritos, donde hay un asesinato en el tren y que tenemos que descubrir quién es el asesino. Un point and click brutal, pixel, lleva 5 años de desarrollo y por fin está en digital para PC y Switch. A ver cuando nos lo edita alguien en físico, este Locomotive, que mucha gente esperaba, ya está en la calle. ¿Te crees, Anchelo? Que a mí me sacan los Pokémon clásicos en Switch y los reservo instantánea. Sí, pero bueno, eso siempre la baza la tiene Nintendo. En algún momento hará algo así. Y no te sacarán todos en un cartucho, ya sea en Nintendo Switch 2 o... Te sacarán uno a uno para darle el suficiente reporte económico a Nintendo. Bueno, un juego, estrategia, el Arcane Wilds. Arcane Wilds. Típico juego de estrategia, 2 bandos, buena factura técnica, muy pecero, eso sí. Acaba de salir al mercado para los amantes de la estrategia. Hace yo que no juego uno de estrategia años, muchísimos años. Pero claro, es que si meterte en uno de estrategia hoy en día supondría no tener mujer, no tener familia, no tener streams, desaparecer de la vida de todo el mundo, jugar y jugar y jugar, comer y cagar. O sea, eso sería la vida de la estrategia. Y, bueno, y a lo mejor dormir algo para reponerte y al día siguiente volver a jugar. Ya no estamos para eso, ¿eh? Pero sí, muy chulo. Dice que en serio que yo tenía ganas al último Age of Empires que no me gustó nada. Aunque sí que el juego total... Aunque sí juego... El Total War está muy guapo. Yo es que me da miedo meterme, os lo digo en serio, meterme en un juego de estrategia. Porque me encantaban. Y sé que te enganchas y es no parar. Me dice Eva que está sorprendida que el Diablo, que me lo hice al 70-80%, y el Baldur's Gate casi también, que me quedaba el último tramo final, las últimas, le hice al juego 70-80 horitas, me quedaba el último tramo final y que lo abandoné a los dos para hacer streams. Que no se lo cree. Sí, al final me pudo más streamear. ¿Cómo lo veis? Al final me pudo más streamear. Es un vicio. Bueno, amantes de la estrategia, pero la estrategia más Héroes and Myth and Magic. El Héroes, el clásico Heroes, un juego que bebe muchísimo del Héroes and Magic, sobre todo del 3, que tienen algún añadido como sería las mejoras por cartas, pero que bebe mucho del Héroes y además pixel. Esto es muy chulo. El juego es Demiurge, juego que estuvo en fase Gold mucho tiempo y ya está al fin acabadito a la venta. Dice Naveche que juego de estrategia es igual a divorcio. Pues sí. Estrategia y MMOs y los juegos multijugador, eso no puedes tenerlo en una vida sana y plena, no pueden estar. Lo siento, pero no pueden estar. Dice, pues se rumorea que va a salir Total Wars Star Wars. Uf, qué jodido eso, ¿eh?
ver ahí las guerras clon en tu PC o en tu ordenador. Madre mía. Puede ser muy bestia eso. Como podéis ver, este juego de Miurge, si os gustó los héroes and Might and Magic, ve mucho de ellos. Ve mucho de ellos, están muy bien. La gente lo está jugando mucho, le está gustando mucho. Pero es que gráficamente no es muy allá, como ya lo fue el Héroes, que no era. Pero era cómo enganchaba el Héroes, madre mía. Bueno, y otro juego táctico, pero esto ya es un juego táctico, el cual son misiones mucho más llevadero. Muy a lo comandos, este Forgotten but Unbroken. Muy buena pinta. Vista cenital, como siempre. Buen táctico, por lo que parece. Y además de la Segunda Guerra Mundial, que aún es mejor. Un táctico de la Segunda Guerra Mundial eso es precioso. El juego es el Forgotten but Unbroken. ¿Veis un poquito de gameplay? No. Bueno, y este es un juego que al final iba, creo que he pedido aquí. El Made Café on Electric Street. Juego asiático de gestión de una cafetería. Al más puro estilo gestión, de llevar la empresa, comprar el café, intentar evitar lo que sería que te joda otra empresa. Hay temas de competencias, agradar a los clientes, componente social, juego además pixel, bastante chulo, y desenfadado también. Os digo el título otra vez, el Made Café on Electric Street. Donde tienes que cocinar, gestionar. Muy chulo. Hasta gachapones hay. Hay de todo. Sí, bueno, más que simulador, un poco de todo, Naveche. Un poquito de todo. Tiene mucha mezcla. Está muy chulo el juego. Está bastante guay. Nos ha gustado bastante. No lo conocíamos, la verdad. Y Eva ya ha pedido aquí. Para ver si lo puede jugar. Mercury Abbey. Mercury Abbey. Este juego es uno de los juegos más chulos del mes. Es una aventura con puzzles, pixel, espectacular. A ver, y es de un estudio asiático, me ha dicho Eva, porque ella lo tiene en sus juegos cosis del mes. Es precioso. Lo ha pedido. Y ojalá esto llegase físico, porque la verdad es que el pixel es precioso. Muy bonito. Original. Y pinta muy, muy bien. Con puzzles, aventura. Tiene sus momentos de sigilo. Tiene cosas de aventura gráfica y cosas de aventura normal, Naveche, con incluso sigilo. Es una mezcla un poco de todo. Y como veis, el pixel es muy bonito, ¿eh? Muy chulo, la verdad. Y lo curioso, que nadie diría que, por ejemplo, este juego es de un estudio asiático, y lo es. Están ahora mismo en Asia. No solo China, Tailandia y otros países, Corea, que están haciendo juegazos. Al más puro estilo europeo, ¿eh?
Dice un poquito al Five Nights at Freddy's episodio. No, yo no diría tanto, ¿eh? Hola, abuelo gamer, ¿qué pasa, guapo? Y os dejo el canal de abuelo. Bueno, el RAM, Random Access Mayhem, otro juego pixel, otro Twin Stick, otro más, pero tiene muy buena factura técnica, me ha gustado mucho. Acción, como podéis ver, de roboces. Y este también no escondo que me gustaría jugarlo. Me ha gustado mucho también lo que he visto. Este Random Access Mayhem. Bastante chulo, frenético. No tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil. Ya lo tenemos en Steam. No sé si llega a consolas este. Este de momento es solo PC. Y ha ganado varios premios y tiene muy buena pinta. Bueno, y este también tiene buena pinta. El Suma Expeditions. Aquí es un juego de acción y estrategia. Supervivencia. Esa mezcla un tanto extraña porque supervivencia, de gestionar los recursos, sobrevivir, montar tu campamento, y a la vez estrategia contra los bárbaros, serán celtas, es decir, lo que serían las luchas romanas en plan más visual, ¿no? Muy guapo. Bueno, y este también está chulo. Este es otro juego pixel. Este es el The Last Humblebee. Juego hack and slash, twin stick, una mezcla de todo, de supervivencia. Aquí tenemos a la abejita que tiene que matar a todo bicho que se mueva. Muy chulo. Y bueno, como muchos de estos juegos, tiene algo de roguelite. También tenemos que formar nuestro mazo de cartas, de habilidades, nuestro deck. Vamos a uno, el Touch of Bayou, un táctico con cartas, muy chulo. La gente le ha gustado mucho el juego, como veis ahora, la verdad que muy buena factura técnica, además de pixel, cartitas, y estos son los que me gustan mucho. Y esta Eva me la ha pedido. Ya la tenemos. O sea que lo jugaremos en el canal. Este Touch of Bayou, muy chulo, la verdad. Ya lo tenéis en digital. Hola, yo no sé. Dice Eva que tengo 15 juegos en cola y uno es este. Madre mía. Yo tengo. Y Eva dice que tiene 30. No, madre mía. Así como vamos a hacer otras cosas. Muy guapo por eso, muy bonito. Bueno, Luma Island. Luma Island es un juego que Eva tiene ahí para hacer review y análisis. Y es un juego cozy de aventuras. De supervivencia en una isla, como podéis ver, pero de buscar tesoros. Además, puro estilo Indiana Jones, con un equipo muy cute. Bastante chulo, la verdad. Este Luma Island. Luma Island. Me recuerda estos pueblecitos a los juegos RPG de la época de Play 2 que eran así.
Llegabas a los pueblos. Muy así, la verdad. Art the Island y compañía. El Faith Farm dice que le recuerda a Eva. Bueno, y el Claymores of the Lost Kingdom. El único Dungeon Crawler real con cartas que tenemos este mes. Una pena, de los que me gustan a mí, solo hay uno. El Claymores of the Lost Kingdom. Cartas y Dungeon Crawler. Juego difícil. Estos juegos son muy difíciles. Te exigen bastante. The Claymores of the Lost Kingdom. Y era uno de los juegos más interesantes y originales del mes. El 30 Birch. 30 pajarotes. Al más puro estilo Gorogoa. El cual la perspectiva es impresionante, como podéis ver, muy bonito. Qué chulo es. Tenemos que resolver puzzles. Y en la que la perspectiva nos puede jugar malas pasadas y hay que jugar con ello. Sí, muy guapo, Kirsanchelo. Ya está en digital, ya lo podéis disfrutar. Y PC y Switch. Eso quiere decir que tenemos posibilidades de este juego salga físico. A ver si alguien nos escucha. Es un juego muy de Ayam 8 bit. Es un juego que si sale puede sacarlo a Ayam 8 bit y compañía porque es muy de su rollo. O Pixel Love. Bueno, el Guidus Zero. Otro juego muy chulo. Action RPG. Bastante chulo. Pixel. Acaba de salir también. Este. Guidus Zero. Bueno, este es la secuela del Guidus. Hubo un Guidus primero. Y esta es la secuela, Guidus Zero. ¿Qué pasa? Que es un juego, creo que es coreano. Es coreano. El Guidus primero no llegó, o si llegó fue muy tardío a PC. Y ahora ya acaba de salir ya. Y como vemos muchos juegos asiáticos, ya salen a par en Occidente y en Oriente. Asia. Bueno, este lo hemos puesto esta tarde en el canal. Es de la saga Arisen Force. Los Arisen Force son juegos asiáticos chinos con un motor muy parecido y casi idéntico al de Octopath Traveler. Han sacado ya varios y este es el que ha llegado ahora de la saga Arisen Zero. Y en este caso tenemos la historia de Oriente del señor Wukong Mono. El juego se llama Arisen Force Life Devote. Sí, quieren solo Wukong modo pixel. Bueno, es una saga. Buscar por Arisen. Os lo pongo aquí. Arisen Force. Porque tienen muchos juegos. Todos con el mismo motor. Brutal. Me encantarían todos en físico. Y este de momento solo está en chino. Pero es gratuito. El equipo de desarrollo ha anunciado que tiene intención de hacer el translate al inglés, como ha hecho con los otros Arisen Force que ha ido sacando, y más que van a sacar. Brutal. Y el hecho que es gratuito, eso es lo más importante. Así que lo podéis descargar, no vaya a ser que se os ocurra cuando haga la traducción que querer cobrar algo. Pero como podéis ver, muy guapo. De hecho, mira, vamos para que veáis. A ver, vamos a buscar Arisen. Vamos a buscar Duplicate. Vamos a buscar aquí Arisen Force. Mira, aquí tenemos el Hero Test y el Volymyr. Vamos a ver los dos. Este es el Volymyr. Para que veáis, ¿eh? Este es el Hero Test. ¿Vale? Este es uno de la saga. Este es el Hero Test. De la saga Arisen Force. ¿Qué os parece? Tema de juegos. Muy chulos.
Una pasada, la verdad es que esta gente, a ver si se anima algún publisher, algún developer, o sea, algún publisher en Occidente no lo quiera traer en físico a consolas. Estaría muy bien. Y luego, por ejemplo, el otro que tienen es el Bonimir. Este creo que aún no ha salido, estaba en desarrollo. Este es aún más bestia. ¿Veis la mejora del motor? Este aún tiene mejor motor, tiene mejoras en el motor, se ve incluso mejor gráficamente. La verdad es que no tiene nada que envidiar a los juegos de Square, ¿eh? Para nada. Gráficamente increíble. Esos escenarios, esos píxeles. Muy guay. Pues yo os digo, es una saga Arisen Force. Estos están traducidos al inglés. Falta que traduzcan el Wukong, este del Live de Bote. Pero bueno, y está gratuito. Nosotros ya lo hemos canjeado. Y cuando hagan el parche al inglés, para adelante. Bueno, el Midori no Kaori es un juego muy guapo. El cual es un building de creación. Sobre todo muy estilo japonés, que ya lo tenéis disponible. Que Eva lo tenía ahí pendiente, no sabía si cogerlo o si no. Este Midori no Kaori. Justo ahora ha llegado a la vista a la venta. Ya lo tenéis a la venta en digital. Midori no Kaori. Y bueno, para muchos un esperadísimo, que ya llega a consolas, salió en Steam y ahora llega a consolas. Juego precioso, pero no fácil, porque tiene componentes Souls-like, además de ser un Metroidvania. Y a ver esto, ¿quién no lo edita en físico? Porque tiene toda la pinta que va a llegar en físico. ¿Quién será? ¿Quién andará? ¿Dónde estará? ¿Quién será? Muy chulo, muy bonito, el Nine Soul. Pero eso sí, no esperéis un juego fácil, porque no lo es. Tiene mucho componente Souls contra muchos bosses. Claro que lo queremos físico, Kirisanchelo, y tanto. Pero curioso que no se haya anunciado todavía ninguna edición física. Es probable que lo esté atando alguna tienda, algún publisher limitado, Guiño, guiño. Algún publisher limitado tiene toda la pinta que lo están atando. Bueno, el Pocket Dating Simulator. Otro juego muy bizarro. Que Eva además le ha gustado mucho. Lo ha pedido aquí. Lo quiere jugar. Componente social. No sé si será como el Need Streamer Overlord. Pero tiene buena pinta. También Pixel. El Pocket Date. Bueno, otro Spooky Cookie, otro juego muy a Little Nightmares, incluso bastante terror, horrorcito, plataformas, a ver qué os parece. También está en digital ya. De momento parece que solo empecé este de Strange City. Se ve muy chulo. Puzzles. Y lo típico, salir corriendo de lo que nos da miedo. Somos chiquititos, como todos estos juegos. The Strange City. Otro pone en clic, el Lumini Night.
Dice Eva que es de un estudio coreano. Es un juego como todos de este calibre. Es un juego noir, de investigación, detectivesca, asesinatos. Buena pinta, factura técnica. Muy chulo. Y a ver si le... Eva está ahí. A ver si le ceden alguna aquí para poder jugarlo. Tiene buena pinta, la verdad. Este Lumini Night. Muy bonito, la verdad. Bueno, el Wild Country. Esto es un juego que Eva tiene por ahí y dice que no sabe si jugarlo ella o yo. Es un juego de cartas y de gestión y de creación. No sé, es una mezcla rara en el cual el juego, como podéis ver, vamos a jugar a cartas, pero tiene cosas de Animal Crossing. Y Tower Defense, es muy chulo. Este juego, este Wild Country. Me la ha traspasado a mí, me ha hecho que lo juegue yo. Podemos coleccionar cartas al más puro estilo Pokémon. Crear ciudades. O sea que tiene una mezcla un poco de todo, muy interesante. Y destruir. y destruir también. El Wild Country. Está chulo. Bueno, esto acaba de salir de la gente de Fulcrum. Un juego muy Baldur's Gate. Un CRPG, más puro estilo clásico, vista isométrica, con nuestro equipo. Que ya lo vimos en el especial de Cyberpunk, ¿os acordáis? Que estaba en desarrollo, pues ya está, ya ha llegado digital. A ver si lo traen físico a PlayStation por lo menos. Este juego Cyberpunk a lo Baldur's Gate, muy chulo. Sabéis que nuestro equipo RPG, con nuestras que tienes que ser muy táctico, con nuestras habilidades, emplearlas bien. Y el más puro estilo Baldur's, pero en un mundo Cyberpunk. Este New Arc Line. Ya lo tenéis en digital, en Steam. Y bueno, del estudio español y el publisher Meridian, que ya está a la calle, ya lo podemos comprar en físico también, Play 5 y Switch, digital en Steam. Neon Blood, un juego que no ha dejado indiferente a nadie. La Gamescom del año pasado en Alemania moló un montón. Los allí periodistas allí que vieron el gameplay y lo pudieron catar, les gustó muchísimo. Juego Cyberpunk Pixel RPG acción, este New Blood, que además ha salido muy baratito, una edición muy chula que ha sacado Meridian en España. ¿Te ha llegado hoy, Giri Sanchelo? Muy guapo, ha salido muy bueno el juego. Este juego ciberpunkero, Neon Blood. Y ya es el penúltimo, nos queda el último. El último, muy chulo, que también queremos en físico. A ver si opináis lo mismo. Es un juego de terror, pero no lo que pensáis. Lo vimos el día de Halloween. El Enigma of Fear. Con un motor muy a lo Octopath, pero de terrorcito. Uf, qué canela esto sería esto en una edición física. Vamos, nos quedamos embobados cuando lo vimos en Halloween. Que esto estaba en desarrollo, iba a salir este mes y ya lo tenéis en digital en Steam. Muy chulo. Madre mía, qué guapo es. Si algo tiene Square Enix que hay que darle mérito, es otra vez haber introducido desde la que empezaron con la serie Octopath y otros juegos que han ido sacando durante estos años y que han ido triunfando a nivel pixel, es que han hecho remontar, han otra vez generado la moda de buen pixel
y que nos están llegando de manera estupenda. Así que dicho esto, estos son los juegos del mes, el mes de noviembre. ¿Qué os ha parecido? A ver, yo tenía una lista después de una selección, otra selección, descalificación. Esto es como... eran 150. Luego la limpié un poco, 120. Y al final he dejado 82 juegos. 82 jueguitos. Ah, mira, ¿cómo se llama Builder? Te lo digo ahora. El Enigma of Fear. Lo pongo por aquí. Enigma of Fear. Lo tenéis ya en digital. Ya has llegado para el último, sí, Cal. Pero bueno, lo vais a tener. Ahora lo activo para que estén aquí en diferido en Twitch. Y cuando podamos, no sé si una semanita y media, o cuando se pueda, se resubirá a YouTube totalmente editado, ¿eh? Claro, para que lo podáis disfrutar, ya dejarlo allí de por vida. Sí, sí. Bueno, ¿qué os ha parecido la lista? La verdad, yo creo que ha sido un mes muy bueno. Ha sido un mes muy bueno. Estamos hablando de que son 80 y pico juegos. Y a mí que me gusten, realmente que me gusten, 40, 50. Los otros, si no es que no me gusten, sino que ves que tiene una factura técnica muy bestia, muy buena, quizá no te acaban de llenar, pero que de un mes que tengas la mitad de lo que sale, que te lo comprarías y lo jugarías, ¡buf! Y estamos hablando solamente de los juegos más sencillos, doble side y indies, sin contar los de mayor factura. O sea que es un mes de noviembre ha sido muy bestia, muy buen mes. Imaginad esto si saliese todo físico. ¡Qué locurón! Como pasaba antes, ¿os acordáis que antes los juegos no existían en digital? Salían físico y... Si esto saliese todo físico, tendríamos un problema. Houston, tenemos un problema. Bueno, chicos y chicas, mañana en principio volvemos por aquí. Y haremos el especial, el volumen 4. Sí, volumen 4 de PlayStation 3. Como hemos estado haciendo, haremos mañana el volumen 4 de la colección de Play 3. Y el viernes, podcast. Cafetito Pixels vuelve los 4 mosqueteros, los 4 magníficos, los 4 guerreros del apocalipsis o los 4 mongers. Da igual. Venimos por aquí, tanto Barugón, Diego Último Cartucho, Cal no, Jack Pro y un servidor para debatir un tema muy guapo como es el coleccionismo moderno versus retro o retro versus moderno, todos sus pros y sus contras. ¿Quién ganará? ¿Quién dejará de ganar? Esperemos que genere mucho debate, que vengáis con las espadas y los escudos preparados y hagamos una buena aquelarre. Hombre, si tú te quieres pasar, Cal, estás invitado. Estás invitado si quieres hablar. Así que eso el viernes. Quizá lo haremos un poquito antes de las 9, 8 y media. A ver qué opinan los compañeros. Porque si empezamos a las 9 se nos puede dar las uvas aquí. Así que el viernes un poquito antes. Y mañana a las 9, como siempre, especial volumen 4 de la colección de PlayStation 3. Y dicho esto, pues vamos a ver quién estamos. Vamos a ver, me dice Eva que está Luis. ¿Nos vamos a Luis? Vamos a Luis. Y nada, y si estás en YouTube, has llegado hasta aquí, como diría Eva, que tengo que decir. Si os ha gustado y queréis más contenido como este, suscribiros, que no cuesta nada. Bueno, si no tenéis 50 títulos más del mes de noviembre. Nada, gente, si os mola y queréis echarnos un apoyo y seguirnos, está genial. Y si no, disfrutad también el vídeo, que también está muy bien. Nada, vámonos al bueno de Luis. Y ya sabéis, mañana por aquí. Gracias a todos y a todas. Gracias, guapos y guapas. Nos marchamos y hasta mañana. Un abrazo bueno.